Primera de Juan 4, vamos a estar en el versículo 17 y el 18. Muy bien, pues primero vamos a empezar orando. Después a ver lo que tiene el Señor para nosotros esta tarde. Nuestro Padre amado, te damos tantas gracias por tu amor por nosotros. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, el gran sacrificio que fue traernos a tu familia, redimirnos de nuestro pecado, ofrecernos la salvación, tanto que no merecimos. Y Señor, te damos gracias por ese amor y pedimos que nos ayudes a aprender cómo amar como lo hizo Jesús. Y Señor, a través de este tiempo, estudiando tu palabra, te pido que cada persona aquí aprenda mejor a amar, aprenda lo que tú dices acerca del amor. Y Señor, úsanos para ser de impacto, ser de que se vea algo en nosotros que no tiene el mundo, para, a través de nuestro testimonio, traer a otros a tus pies. Señor, pedimos que este tiempo sea un tiempo provechoso, que el Espíritu Santo obre en cada corazón esta tarde. Pido que sea un tiempo donde tú eres glorificado. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a estar en 1 de Juan 4. Vamos a ver dos versículos hoy. Bien, no va a ser muy complicado lo que vamos a ver. Vamos a ver una idea en concreto que dijo, un argumento que hace aquí Juan, que cuanto más lo estudiaba, pues más importante me parecía, bien, más relevante para nosotros me parecía. Y creo que vale la pena quedarnos en estos dos versículos para esta tarde. Así que vamos a estar en el 17-18. Lo vamos a leer ahora mismo, de antemano. Después vamos a volver en un poco más de detalle y ver lo que podemos aprender de ello. Bien, y al final, pues vamos a mirar un poco el amor de Jesús, que en el pasaje habla de nosotros y del amor de Jesús. Vamos a mirar unos ejemplos del amor de Jesús y ver cómo podemos nosotros intentar imitar o hacer como ese amor suyo. Pero vamos a empezar leyendo. Dice, versículo 7, 1 de Juan 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí Juan empieza a hablar parece algo nuevo, en realidad no es nuevo, es una continuación y es algo que ha repetido ya Juan varias veces en esta epístola, pero Juan conecta esta idea del amor, que ya lo hemos estado tratando mucho, con el temor. Y dice que son incompatibles. Bien, el amor y el temor no pueden ir los dos juntos. En los versículos anteriores, en el capítulo 4, bien, que fue hace unas semanas, vimos primero que el amor es algo que primeramente no viene de nosotros, no es algo natural para el hombre caído. Nosotros no somos capaces de demostrar amor, de perfeccionar amor por nuestra cuenta. Y hablamos de que en el mundo, bien, uno que no es cristiano no tiene la capacidad de amar. Bien, hay un amor incompleto, un amor que es una sombra. O sea, el mundo piensa que puede amar. Bien, un inconverso piensa que es capaz de amar a otra persona. Bien, una madre a su hijo, entre dos personas. El mundo piensa que es capaz de amar, pero lo que dice Juan es que el amor viene únicamente del Espíritu Santo. Bien, en Gálatas vemos que el amor es el primero de los frutos del Espíritu, o el primero del fruto del Espíritu. Y el amor de Dios, bien, el amor del cual nos habla la Biblia, viene únicamente de Dios. El inconverso es incapaz de amar. El inconverso, pues, ¿qué es? ¿Qué es lo que demuestra? Ya hablamos un poco de eso. Al final mezcla el amor con egoísmo
y el inconverso no puede, aunque lo intente y aunque se autoengaña, no puede demostrar amor, es lo que dice la Biblia. Vimos que el amor viene únicamente entonces del Espíritu. Y hablamos de que el amor es la marca que identifica al cristiano. Hemos un poco solapado con la escuela dominical, ¿no? Pero el amor es lo que más identifica o más hace diferente a un cristiano, a un hijo de Dios, le hace diferente al mundo. Eso es lo que nos destaca o nos debería destacar de los de alrededor, ¿bien? Un inconverso que abre la puerta, empieza a conocer a los de la iglesia, lo que más debería destacar en nosotros es el amor. Eso debería ser lo principal, lo que más diferente es, otra vez, porque el amor únicamente viene del Señor Jesucristo. Viene o del Espíritu Santo. Bien, ahora aquí en estos versículos entonces Juan va a enfatizar un aspecto del amor o una consecuencia o una cosa que viene por el amor. Bien, ya suponemos que todo cristiano ama. Bien, es lo que ha estado diciendo hasta ahora Juan. Si eres un cristiano, si soy un cristiano, yo demuestro amor. Bien, y ninguno lo hace perfectamente como el Señor Jesús. Pero nuestro andar cristiano es aprender cada día más a amar como lo hizo el Señor Jesús. Juan habla aquí, ahora, como si todo cristiano demostrase el amor como el de Dios. Bien, habla en el mundo ideal. Bien, hablando del cristiano perfecto. Dice el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, no es, lo primero, no es algo activo, bien, es algo que el Espíritu Santo está perfeccionando en nosotros y ahí nos dice Juan, nos recuerda que es un proceso donde el Espíritu Santo nos está perfeccionando en el amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Bien, la idea, el argumento donde empieza el versículo con en esto, se podría traducir para esto. Funciona así en el griego perfectamente. Para esto, o por esto, se ha perfeccionado el amor en nosotros. Bien, para que, y ahí es donde tenemos la conexión con la próxima idea, para que tengamos confianza en el día de juicio. O sea, lo que está diciendo Juan, el Espíritu Santo nos está convirtiendo en personas que aman, está desarrollando el amor en nosotros. ¿Para qué? ¿O con qué fin? Que nosotros en el día de juicio, dice, que tengamos confianza en el día de juicio. Bien, sabéis, y yo repito mucho, que el tema de la justicia, el juicio, la justicia de Dios, es un tema central, uno de los quizás más centrales de la Biblia. ¿Qué tiene que ver el amor con no tener miedo al juicio? Parecen quizá ideas un poco desconectadas. ¿Qué tiene que ver el que un cristiano demuestre amor a que tenga confianza o que, bueno, en concreto, que no tenga temor cuando piense en el día de juicio? Bueno, hay una cosa importante que tenemos que entender de nosotros y nuestra cultura, y una cosa que seguramente es bastante diferente a lo que era cuando habló Juan, cuando él escribió este pasaje. En los días de Juan, lo más seguro es que, especialmente a los que hablaba Juan, bien, entre los cristianos y los judíos, los que eran bastante religiosos, existía el temor de Dios mucho más que ahora en la sociedad general. Bien, los cristianos temían a Dios, ¿pero por qué? Porque desde niños habían sido entrenados, habían sido enseñados que Dios era justo, Dios era perfecto, era el creador, Dios era el dueño de todo, y en la cultura misma, bien, en el modo de pensar, se entendía que Dios era justo, se entendía el concepto de quién es Dios. Y existía, yo creo, en gran parte más de lo que existe hoy en día, existía el temor de Dios. Bien, hoy en día
bien, empezando por los que no son cristianos, hay muy poco, si es que existe, temor de Dios en un inconverso. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, el mundo ha hecho tanto para intentar convencerse de que no existe Dios, que no hay alguien que esté en control de nosotros, no hay alguien que controle nuestro destino, no hay nadie que nos pueda premiar o castigar por lo que hagamos, sino que la muerte ya es el final. Bien, hemos hecho, y el mundo ha estado tanto tiempo intentando engañarse, intentando convencerse de que ya no hay más que lo que vemos con estos ojos, que por naturaleza o por general no existe el temor de Dios. Evidentemente, en muchos casos no existe ni siquiera la fe en Dios, o sea, muchos creen que no existe Dios, pero incluso entre los que son igual un poco más católicos, o igual los que sí entienden que hay Dios, hay muy poco temor de Dios, por lo menos en comparación con lo que era antes, ¿bien? Lo que era vivir con la ley de Moisés y vivir con los fariseos, orden religioso mucho más fuerte, pues hoy en día no tememos a Dios. ¿Y por qué es eso? Más que nada es por ignorancia. Bien, el mundo no conoce de Dios, no sabe quién es, no sabe lo que dice la Biblia acerca de Dios. Si saben algo, igual es la catequesis o las poquitas cosas que hayan memorizado de pequeño, ¿no? Pero el mundo no conoce a Dios, por lo tanto no teme a Dios. El temor de Dios es sinónimo, va junto con el conocimiento de Dios. Ahora, en la iglesia yo creo que fallamos mucho también. Yo creo que como cristianos tampoco tenemos tanto temor de Dios como quizá era en los tiempos de Juan. Yo evidentemente eso no lo sé, eso un poco se puede entender por lo que tenemos escrito. Pero yo creo que como creyentes nosotros no conocemos a Dios como deberíamos y como se conocía a Dios antes. Por lo tanto, no conociendo tanto a Dios, bien, quizá pasamos un poquito de tiempo leyendo la Biblia, un poquito, pues escuchamos algún mensaje que otro, pero en realidad no tenemos tanto conocimiento de Dios. ¿Eso qué significa? No tenemos tanto temor de Dios. Por lo tanto, no entendemos tanto el concepto de pensar en el día de juicio y temerlo. ¿Por qué? Yo creo que es una falta, un problema fundamental con nuestra sociedad. Si existiera más conocimiento de Dios, con eso vendría el temor de Dios y el temor del juicio de Dios. Bien, conociendo a Dios, conocemos nuestro pecado y conocemos las consecuencias de nuestro pecado. Si un inconverso sabe quién es Dios, sabe que Dios es santo, él sabe, por lo tanto, por consecuencia, que tiene un problema, va a recibir un castigo, va a recibir algo por su propio pecado. Eso debería conllevar temor por el día de juicio. Yo creo que vivimos en un tiempo muy ignorante de Dios. Por eso igual no entendemos tanto la conexión no entendemos tanto esta idea del temor al juicio. Pero, si os podéis imaginar, bien, un preso, una persona que ha sido condenada por algo, bien, una persona que le han cogido cometiendo un crimen, pues esa persona, ¿cómo piensa en el día de su juicio? Pues entiende que ha cometido un problema, entiende lo que es el sistema legal. Ahora, quizá con un buen abogado o lo que sea, no es un sistema legal perfecto, pero podemos entender lo que significa el temor al día de juicio. Si sabemos que somos culpables y entendemos que el juicio va a ser justo, pues lo lógico es temer por el día de juicio. Eso debería ser lo normal en nuestra sociedad. Y como cristianos, cuando a pesar de nuestros mejores esfuerzos pecamos, eso debería traernos también temor. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando, estamos escupiendo en la cara del Dios santo, el Dios que nos creó y nos dijo así hay que vivir. Nosotros estamos haciendo lo opuesto. Bien, debería conllevar
el temor del juicio de Dios. Y lo que está diciendo Juan, entonces, en esto se ha perfeccionado el amor. ¿Por qué está creando en ti el amor Dios, o el Espíritu Santo? ¿Por qué te está convirtiendo en una persona que ama? Dice, para que tengamos confianza en el día de juicio. Porque en nuestra vida podemos ver que estamos demostrando el amor. ¿Y cuál es la conexión entre el amor y el día de juicio? Entonces, dice al final, pues como Él es, o sea, Jesús, ¿bien? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, al ser transformados desde dentro, al estar demostrando amor, nosotros vemos que somos más y más y más como Dios, o más y más como Jesús. Y ese conocimiento es lo que nos quita el temor del juicio, ¿entendéis? Yo creo que igual perdemos algo del sentido de estos versículos simplemente porque faltamos en nuestro temor de Dios, faltamos en nuestro temor por el castigo de Dios, el juicio justo de un Dios justo. Pero si podemos si podemos pensar en lo que debería ser nuestro concepto del juicio final de Dios, deberíamos temer. Bien, creo que por ahí va un poco el tiro. Nosotros, bueno, como dije, yo creo que no conocemos tanto a Dios como deberíamos, como sería como sería nuestra responsabilidad teniendo su palabra enfrente nuestra todos los días, teniendo tanto acceso a la palabra de Dios, no conocemos a Dios tanto como deberíamos. Si miras en la Biblia, todos los casos, todas las ocasiones, cuando una persona se enfrentó a Dios, ¿bien?, que le vio cara a cara o se acercó a la presencia de Dios, en todas las ocasiones donde ocurre algo así parecido, ¿cuál es la respuesta unánime de todos los que se enfrentaron o vieron un poco de Dios? Todos respondieron con temor. Bien, mirad los ejemplos en la Biblia. Desde el pecado, bien, porque Adán y Eva al principio anduvieron con Dios sin temor, ¿no? Pero desde el punto del pecado en adelante, toda interacción con Dios, entre el hombre y Dios, ha terminado con la reacción de temor. El hombre se ha caído sobre la cabeza, o se ha caído sobre el suelo, se ha postrado, pienso en Isaías, en capítulo 6, donde le ve a Dios en su trono. ¿Cuál es la respuesta? Ay de mí, que soy hombre muerto, es la respuesta de Isaías. Bien, tienes a Moisés con el arbusto. Tienes en todas las ocasiones donde alguien conoce más a Dios, pienso en Job incluso, que no le vio a Dios, pero al final cuando Dios habló con él, la respuesta es humillación, la respuesta es temor de quién es Él. Y si nosotros estamos conociendo más y más a Dios, pues tendremos ese mismo temor de Dios. Es un respeto por la santidad de Dios y es temor por nuestro propio pecado. Bien, si no fuéramos pecadores, no habría motivo por tener temor de Dios. Pero por nuestro pecado, la respuesta natural es temor a Dios. Pero bueno, ¿qué es o por qué es entonces que el amor nos quita el temor? Pues si amamos somos como Cristo. Bien, Él es el único que podría quedarse de pie, enfrentarse a Dios en el día de juicio y estar a salvo. Bien, quedarse de pie, no estar condenado. El único es Jesucristo. No, a Él no se le puede culpar nada. Por lo tanto, si nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, cuanto más veamos que el Espíritu Santo nos está cambiando, más confianza tendremos pensando en el día futuro, pensando hacia el día de juicio. ¿Por qué? Porque si andamos en amor, somos de Cristo, o somos como Cristo. Es así de simple, sencillo el concepto que nos está describiendo Juan. Bien, si vivimos en amor, ya no somos inconversos, ya no somos pecadores. Si vivimos en amor, somos como Jesús, por lo tanto no tenemos nada que temer. Bien, por ahí va el argumento. Cuanto más diferentes seamos de Jesús, más hay que temer en el día de juicio.
más castigo vendrá. Más tendremos que, por más tenemos que responder en el día de juicio. Entonces, versículo 18, sí, dice, si tenemos amor, no podemos tener temor. Dice, en el amor no hay temor. Bien, esto no es el temor de Dios, tanto como el temor al castigo, bien, el castigo de Dios por nuestro pecado. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Bien, por lo que vimos en el versículo anterior, cuanto más amor, menos temor. Porque el temor lleva en sí castigo, o sea, el temor ya es un problema de en sí, el temor no debería estar en nuestro corazón. Cuando Dios creó a Adán y Eva no existía el temor, ¿bien? No tenían miedo de absolutamente nada. El temor va con el pecado y el cristiano que ama, ¿bien? Y estamos hablando aquí muy específicamente del temor del castigo de Dios, el temor del juicio, ¿no? Pero cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más convertidos en la imagen de Dios, en absolutamente todos los respectos, menos temor vamos a tener. Bien, esto se puede generalizar mucho más que simplemente pensando en el día de juicio. Jesús no tuvo temor. Bien, Jesús era una persona que, además de todas las demás virtudes que demostró, tenía confianza perfecta en Dios. Bien, Jesús en el huerto de Getsemaní, bien, lloró, estuvo triste, sufrió mucho, pero no tuvo en ningún momento temor. ¿Por qué? Porque tenía confianza perfecta en su Padre. Dijo, Dios, quiero que se haga tu voluntad. Bien, eso era el deseo mayor de Jesús. Jesús no tenía temor. Y nosotros como cristianos, pues es lo mismo. Cuanto más seamos como Jesús, menos temor tendremos de cualquier tipo. Bien, el temor es incompatible con el amor o incompatible con ser cristiano. Es una consecuencia del pecado. Bien, sencillamente. Dice que porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, bien, el que tiene temor, no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que demuestra uno que teme el castigo, lo que demuestra el temor al castigo de Dios es que no reconoces una vida transformada. Ahora, aquí hay que, no está diciendo, hay que entender, ¿no?, que no es que si no temes el día de juicio es que tienes amor, porque evidentemente el inconverso no teme el día de juicio, pero ya hemos hablado de eso. ¿Por qué no teme el inconverso el juicio? Por su falta de conocimiento, ¿bien? No es que el que tiene amor, no es que todo el que no teme tiene amor, pero el que tiene amor, eso quita todo el temor al castigo. Hay tres factores allí: el amor, el conocimiento y el temor del futuro, el temor de lo que está haciendo Dios. Y son incompatibles el amor y el temor hacia el futuro. El temor es un problema grave, es algo que Dios no quiere tener en nosotros, es algo que irá desapareciendo mientras seamos transformados a la imagen de Dios. Nosotros, los que somos cristianos, bien, los que han sido perdonados por su pecado y saben que son cristianos, ya no tenemos ningún motivo por temer, porque la Biblia asegura lo que es nuestro final y no debemos tener temor. El problema, muchas veces, tienes un cristiano y a mí cuando me criaba, después de la conversión, pues pasé por momentos donde tenía temor a ver si había sido salvo o no, a ver si de verdad Dios me había perdonado, miedos de no tener la salvación, miedo del juicio, miedo de las consecuencias del pecado. ¿Y de dónde viene ese miedo? Sencillamente es el no ver lo que Dios ha hecho en mi vida, no ver cambios en mi vida desde el día que fui salvo. Bien, si eres un cristiano, deberías poder mirar atrás y decir, pues Dios ha transformado mi corazón. Dios me ha cambiado hasta este punto.
Si no ha habido ningún cambio, si no puedes mirar atrás y ver cómo has cambiado, pues es un argumento muy fuerte en contra de tu salvación. Bien, lo que Juan ha dicho a lo largo de toda la epístola. Si no estás cambiando, no eres salvo. Si no estás demostrando el amor, no eres salvo. Así que, ¿cuál es la respuesta a todos los temores de a ver si soy salvo o no, a ver lo que va a pasar en el futuro? Yo no sé qué es lo que va a decir Dios de mí. La respuesta a todo eso es, mira tu vida. Si ha habido cambio, si Dios te está transformando a la imagen de Jesús, si estás demostrando amor de verdad, pues no tienes nada que temer. Bien, ahora, dije al principio que esto, Juan está hablando del cristiano desarrollado, el cristiano ideal. Está hablando en términos, pues, en conceptos lógicos muy sencillos. Bien, ya hemos dicho muchas veces en otras predicaciones a lo largo de este libro que el caso es que ninguno de nosotros, creo yo, demuestra todavía el amor de Cristo. Todos estamos creciendo. Si somos creyentes, estamos siendo desarrollados. Bien, no hemos llegado al punto, por lo tanto, donde no hay ninguna razón por temer. ¿Por qué? Porque todavía nos falta a la hora de amar más. Nos falta crecimiento en nuestro amor, tanto amor por Dios como amor por el prójimo. Tenemos mucho todavía para cambiar, mucho que el Señor tiene que hacer en nuestro corazón. Lo que está diciendo Juan es que el que ama es como Cristo, por lo tanto no debe temer el juicio. Así que nosotros, si amamos de verdad, eso significa que somos como Cristo y no tenemos nada que tener nada que temer del día de juicio. Pero ahora os planteo la pregunta, ahora lo que vamos a hacer es mirar un poco, vamos a salir del libro de Primera de Juan y vamos a ir un poco a las epístolas para investigar, con el tiempo que nos queda, un poquito acerca del amor de Jesús, bien, unos cuantos ejemplos del amor de Jesús, para compararnos, para ver si tú y yo estamos demostrando el amor de Dios o no. Como dije antes, la cuestión aquí es que deberíamos haber cambiado desde el momento de la salvación hasta el día de hoy. Bien, deberíamos hoy amar más, porque el día de nuestra salvación no éramos capaces de amar. Bien, así que, ¿qué es lo que significa el amor? Unos ejemplos prácticos, ejemplos del Señor Jesucristo en cuanto al amor. A ver cómo nos comparamos con el amor de Jesús. Bien, rápidamente, Mateo 14. Yo tengo aquí todos los pasajes escritos, pero si queréis ir rápidamente a Mateo 14, versículo 14. Dice así, Mateo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús vio una multitud, dice que tuvo compasión, o sea, esto es una respuesta a la necesidad de las personas, y sanó a los que estaban enfermos. Ahora, hay que entender aquí el contexto. ¿Qué es lo que ocurre antes en el capítulo 14 y un poco antes? Pues Jesús ha intentado escaparse de la multitud. ¿Por qué? Porque justo ha muerto quizá su mejor amigo, la persona más cercana a él hasta este punto, hasta su ministerio. Bien, Juan el Bautista acaba de ser matado, decapitado, y Jesús, nos dice, se intentó apartar del pueblo, me imagino, sería un tiempo duro, un tiempo difícil para él. ¿Por qué? Porque había muerto Juan el Bautista, porque había muerto una persona muy cercana a él, un amigo íntimo. Bien, él está intentando estar a solas. Vienen todas las personas abrumándole con necesidades, con enfermedades, con problemas. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia de él? Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Bien, evidentemente nosotros no
podemos sanar necesariamente a los que están enfermos, que estén alrededor de nosotros. Pero nosotros respondemos con compasión a pesar de nuestras circunstancias. O sea, imagínate en el peor de las circunstancias personales, cuando peor lo estás pasando tú, ¿bien? Un tiempo difícil personalmente para ti. ¿Cómo respondemos a los de fuera que vienen buscando nuestra ayuda, que vienen con necesidades? ¿Cuál es nuestra respuesta a los que tienen problemas alrededor? Bueno, la respuesta de Jesús, consistentemente, a lo largo de todo su ministerio, todos los días de su ministerio público, respondió Jesús con amor y compasión y ayudando, bien, tratando con estas personas. Bien, una faceta, una parte de lo que significa estar en el ministerio a tiempo completo, significa que estar a tiempo completo con personas con necesidades. Estar continuamente tratando con problemas de otras personas. Eso es parte de parte de estar en el ministerio, parte de intentar servir de esa forma. A veces nuestra naturaleza no es amar al que necesita el amor. Nuestra naturaleza no es demostrar la compasión como lo hizo Jesús. Evidentemente, cada uno tiene su propio límite, cada uno tiene su propio carácter, unos son más emotivos o más, ¿cómo se dice? Tienen más empatía que otros, ¿bien? Pero lo natural no es la compasión hacia los que tienen necesidades. Y eso se ve, que, o sea, estás contento, tienes un buen día, pues, tratas a todos bien, ¿no? Pero el día que tengas un día malo, tengas un dolor de cabeza, tengas un pesar, lo que sea, ¿cómo tratas a la gente? Pues en realidad les solemos tratar diferentemente. Y esos días difíciles, esos días malos, lo que hacen es demostrar en realidad qué es lo que hay en nuestro corazón. Bien, no estamos sonriendo por lo fácil que es, por todas las demás circunstancias, no. Estamos demostrando amor verdadero, estamos de verdad respondiendo con compasión hacia la gente. Pues Jesús, bien, el ejemplo de Jesús es el que vimos. Él tenía compasión. Mateo 15, el próximo capítulo, versículo 32. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Bien, es parecido, pero otra vez Jesús aquí diciendo, tiene compasión hacia la gente alrededor. Aquí pues estamos hablando de necesidades más sencillas, necesidades físicas, bien, en este caso el hambre, bien, pero Jesús fue movido por compasión por las necesidades de alrededor. Nosotros tenemos ese mismo amor por la persona que le falte cualquier cosa. Amamos a los que necesitan algo, tenemos compasión de verdad, bien. Es duro, ¿bien? No es fácil tener la respuesta de Jesús consistente, y no es una de cada 10 veces que vea a alguien con necesidad le ayuda. La idea no es esa, la idea es amo consistentemente a todos los que necesitan algo, demuestro amor hacia todas esas personas. Igual se manifiesta el amor en diferentes formas, pero tengo el mismo corazón que Jesús. Jesús amó a todos los que tenían cualquier necesidad física. Marcos capítulo 6. Otro ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo, otra vez, compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bien, esto es simplemente otro ejemplo de la vida de Jesús. ¿Cuánto amor mostramos nosotros hacia los que tienen necesidades espirituales, en este caso? Bien, los que van al infierno, los que no son hijos de Dios. ¿Cuánto amor tenemos hacia esas personas? Jesús vio
a los que necesitaban la enseñanza de la Biblia, los que necesitaban el Evangelio, y era movido por compasión. Y yo espero que todos nosotros, cuando tratemos con un inconverso, pues tengamos compasión sobre esa persona, o sea, tengamos amor y queramos y que tengamos el deseo de darles el Evangelio y de ayudar a esas personas. Pero es siempre, o sea, a todas las personas de tu alrededor que tienen una necesidad espiritual, ¿les amas a todos en todo momento? Yo creo, o sea, de mi parte creo que no, ¿bien? Yo no soy capaz todavía de demostrar el mismo amor de Dios hacia los inconversos. No porque no lo merezcan, simplemente yo no soy capaz de amar tanto como lo hizo el Señor Jesús. Bien, de ser movido por compasión por cada persona que necesite el Evangelio. Juan capítulo 17, versículo 20. Esto es una oración de Jesús. Bien, en su oración habla de los discípulos, habla de la iglesia que se iba a formar después. Dice en Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bien, aquí Jesús simplemente demostrando a través de su oración, demostrando su amor, demostrando su compasión sobre la iglesia, los hermanos en este caso, ¿bien? Como nos amamos nosotros entre la iglesia, ¿bien? Tenemos este mismo amor de Jesús, se manifiesta en oración, se manifiesta de la forma que sea, demostrando amor hacia el hermano. Nosotros tenemos el amor de Jesús. Dejo ahí la pregunta. El último ejemplo, evidentemente el ejemplo pues, más grande del amor de Jesús. Pero bueno, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, bien, primeramente el amor del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues implícitamente allí vemos también el amor de Jesús. Bien, Dios sacrificó a lo más valioso de lo suyo, y Jesús sacrificó a sí mismo. Bien, murió, sufrió lo peor que había para sufrir por su amor hacia el mundo. Bien, evidentemente el ejemplo de amor más grande, más espectacular que ha habido en la historia. ¿Cómo comparamos nosotros con el amor de Jesús? Bien, si nosotros fuéramos como lo que está diciendo Juan en Primera de Juan, nosotros estaríamos al nivel de Jesús en todas estas áreas. O sea, lo que Juan describe es un cristiano que ama tanto como Jesús, uno que demuestra el amor perfecto de Jesús. Ahora, en términos reales, ¿bien? ¿Cuánto nos acercamos a ese amor? Pues a todos nos falta, ¿bien? Me imagino diferentes tramos, diferentes distancias para demostrar ese mismo amor, pero todos nosotros, espero, estamos anhelando y buscando ser más y más transformados por el Espíritu Santo. Pero cuanto más seamos transformados, lo que está diciendo aquí Juan, entonces, es más confianza tenemos para el futuro. Y esto traduce, o sea, en términos negativos es temor hacia el castigo, pero en términos positivos, ¿qué es? Confianza, visión, esperanza hacia el futuro. Bien, cuanto más amor tengamos, más pensamos en Dios y en el cielo. Más listos estamos para estar en su presencia. Funciona de ambos sentidos. Y si Dios está cambiando nuestro corazón, bien, y nos está haciendo personas como el Señor Jesucristo, pues vamos a mirar hacia el futuro con más y más y más confianza y más deseo, bien, y anticipación de lo que Dios quiere hacer, con nuestras vidas. Pero espero, entonces, que cada uno de nosotros, bueno, igual el ver un poco los ejemplos de Jesús nos haya hecho pensar en lo que nos queda, en el amor,
pero a la misma vez espero que sean oportunidades para mirar cómo Dios ha cambiado nuestros corazones y cómo, o sea, no es todo negativo, ¿bien? Poder ver que sí, Dios realmente está cambiando mi corazón, está transformando mi corazón. Eso es mi esperanza, ¿bien? Esta tarde. Que podamos mirar al futuro, mirar a Dios con confianza, mirarle como un padre, ¿bien? Es nuestro padre y es nuestro juez. Pero mirarle más y más como un padre, con menos y menos temor de lo que vamos a recibir, menos y menos temor. ¿Por qué? Porque tenemos menos y menos pecado en nuestras vidas, porque somos más como el Señor Jesucristo. Bien, y ahí lo dejamos. ¿Alguna pregunta, alguna cosa para añadir o comentar? Si no, lo dejamos allí con una oración. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por estas palabras de ánimo que nos da Juan aquí en estos versículos. Señor, te pido por cada hermano aquí. Te pido que nos des más y más confianza, más ilusión, más esperanza hacia el futuro, que miremos lo que tú quieres para nuestras vidas, lo que es tu plan, y digamos sí, y digamos, Señor, tengo ganas de que tú lleves a cabo este plan en nuestras vidas. Pido que nos vayas transformando a todos para que seamos más y más diferentes al mundo y más parecidos al Señor Jesucristo. Pido por cada hermano aquí, Señor, que nos enseñes a todos cómo cambiar, dónde están nuestros fallos y defectos. Y, Señor, te pido que el Espíritu Santo haga el cambio necesario en nuestro corazón para que seamos como el Señor Jesús. Si hay alguna persona aquí que no es salva y no pueda ver el cambio que ha sobrado en su corazón, no pueda identificarse con Cristo y no vea el amor de Cristo en su vida, pido que tu Espíritu Santo le convenzca de su pecado y que esta persona llegue a conocerte y tú empieces la obra tan grande y tan larga en su corazón también. Pido que nos des más compasión por los de alrededor, ayúdanos a imitar más a Jesús, y te lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.